¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El desarrollo de una sociedad bien puede juzgarse por la calidad del estado de salud de la población. De este depende el aprovechamiento escolar, la productividad laboral y la calidad de vida. De aquí la importancia de la correcta y eficiente asignación del presupuesto público en salud. En países, por ejemplo, mire usted, como Japón, Alemania y Suecia, se destina más del 9% del Producto Interno Bruto al gasto público en salud. México, desafortunadamente, se ubica en los últimos lugares de los países miembros de la OCDE en cuanto al gasto de salud como porcentaje del Producto Interno Bruto. Para este año 2017 se estima que se van a destinar solamente el 2.7% del Producto Interno Bruto al gasto en salud. El promedio en los países de la OECD es 6.6%. De esto y más hablaremos en un momento, aquí, a fondo. A fondo, con Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por sintonizarnos y por permitirnos ingresar a su casa. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que definitivamente es algo más allá que querramos o no querramos. El Sistema Nacional de Salud, la infraestructura con la que cuenta este país. ¿Qué tanto nos falta, pero qué tanto hemos avanzado? ¿Hacia dónde vamos? Y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe aquí en esta mesa el doctor Cuitláhuac Riz Matus, quien es director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Cuitláhuac, bienvenido, muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Tenemos también el gusto de que nos acompañe el doctor cardiólogo, además tengo entendido de especialidad, el doctor Lázaro Hernández Jiménez, quien tiene formación militar, tengo entendido, y que además prestas práctica privada. Sí. ¿Es así, doctor? Así es. Bienvenido y muy buenas noches. Gracias, José, por la invitación. Gracias. Y finalmente tenemos aquí al doctor Víctor Hugo Borja, quien es jefe de la Unidad de Atención Primaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias. Buenas noches, José. Gracias, muy buenas noches por estar con nosotros. Y señores, yo les pregunto, estamos al final de la lista de la OCDE en lo que se refiere a la asignación de presupuesto, como lo hablábamos ahorita. Solamente el 2.7% del Producto Interno Bruto es asignado para atender la salud pública de este país. Por eso estamos así, les pregunto. José Eduardo, si me permites, buenas noches a mis compañeros, a mis colegas aquí en la mesa. Es muy interesante y retadora tu pregunta, porque a mí en lo personal me permite decirte, primero, es bien interesante con quién nos comparas, con la OCDE. En la OCDE, como sabes, están los países más desarrollados y por tanto más poderosos económicamente del mundo. Así es. Y qué bien que se nos compare con ellos porque nuestro país pues está pujando, está trabajando para caminar hacia eso. Efectivamente, el presupuesto es un presupuesto restringido que ha crecido en los últimos años, ha crecido de manera importante. Pero ahora déjame decirte que también sería bueno compararnos por algunos hitos de la salud pública. Solamente voy a poner sobre la mesa uno o dos para que mis colegas y tú pudieran valorarlo. La eliminación del sarampión, de la circulación del sarampión en las Américas se decretó hace escasos meses. En México, desde 1990, no tenemos circulación de sarampión, no tenemos casos de sarampión. Y sin embargo, los queridos colegas en Europa, los seres humanos en Europa, están teniendo unos brotes tremendos de sarampión. Rumania tiene un brote histórico de sarampión ahora. Y lo mismo podría yo decir que está sucediendo con la polio. La polio está en un proceso de eliminación, de erradicación en todo el mundo. México no tiene casos también desde por allá de los años 90 y sin embargo otros países siguen teniendo. Entonces es muy importante hacer diferencias. Por un lado, efectivamente los números, el dinero. Por otro lado, ese dinero, ¿qué tanto ha sido aprovechado en dos vertientes que yo quisiera dejar aquí muy claras? Una cosa es la salud pública, de lo que estoy hablando hoy, de programas de vacunación, sarampión, polio. ¿Qué ofrece el gobierno federal? Claro, cuando hablamos de salud pública, es lo que ofrece el gobierno federal. No necesariamente, pero en nuestro país la enorme mayoría de acciones lo hace el Estado mexicano. El Estado mexicano.
La salud pública es una, y otra cosa es la atención médica. La atención médica en las clínicas, en los hospitales, que por supuesto están entrelazadas, pero que debemos de analizarlas en su justa dimensión. Así es que, muy interesante, José Eduardo, y nuevamente te agradezco la invitación. Doctor, déjame preguntarte, ¿qué hacemos en un país que tiene 124 millones en números redondos de habitantes y solamente tenemos 1.390 hospitales y poco más de 20,000 centros de atención? ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas no tenemos nosotros que culpar a nadie, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar con lo que tenemos que tener acciones concretas todos desde diferentes puntos de partida, y para esto es muy importante la información que debemos de tener los médicos de práctica institucional, los médicos de práctica clínica privada, los médicos de práctica rural, en diferentes lugares donde estemos. También tenemos que tener la información, también el personal de usuarios, los pacientes, la población general, porque si no tenemos información de qué es lo que tenemos, qué es lo que estamos nosotros combatiendo, qué es lo que estamos nosotros luchando, no podemos nosotros actuar. Tienes toda la razón. Tenemos ahorita en pantalla, por ejemplo, números. Hay del Sistema Nacional de Salud, tenemos 212,474 médicos. Y estamos hablando que en números redondos, 308,000 enfermeras. ¿Qué tenemos que hacer? Optimizar ese recurso y crecerlo. Bien. Crecerlo, tenemos que optimizarlo como pacientes. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarnos por procurar la medicina preventiva. La práctica de la medicina preventiva es fundamental para cualquier sociedad. El paciente con hipertensión, el paciente con diabetes, el paciente con enfermedad de algún órgano o alguna enfermedad crónico-degenerativa, tiene que saber que se tiene que cuidar con más apego. Más apego al médico, más apego a la institución donde pertenezca, y no simplemente querer correr en el momento en que tengamos alguna contingencia. El hecho de controlar bien las enfermedades, tanto pacientes, y es importante este concepto, desde el paciente tenemos que tener el conocimiento y la información, hasta los médicos de atención primaria, y ahí hay que impactar primero para, en la medida de lo posible, evitar o retrasar las complicaciones de estas enfermedades crónico-degenerativas. Sin lugar a duda, México, como toda la civilización, la sociedad, está creciendo, está madurando en cuanto a edad. Hoy por hoy, en países de la Unión Europea, en países del norte de nosotros, la población tiene una expectativa de vida y una calidad de vida a mayor edad. Nosotros estamos para allá, estamos encaminados para allá, y hoy por hoy no hay por qué considerar que un paciente de una determinada edad, como yo digo a veces, decir 70 años, como que estamos cerrando puertas. Incluso como pacientes, eso no puede ser, porque nos estamos quizá a lo mejor no optimizando los recursos de por sí pocos que tenemos, pero yo creo que es algo que tiene que partir de todos, desde el paciente. Parte de la administración de estos retos, Víctor Hugo, los tiene el Seguro Social. Sin embargo, la problemática que escuchamos en el día a día de las atenciones, de las solicitudes de atención que se hacen en las clínicas del Seguro Social, híjole, a veces te pone una situación difícil como paciente. Dices, voy y me van a dar cita de aquí a 3 meses. ¿Qué hacemos? ¿Cómo enfrentar este reto? Yo creo que tenemos que ser más eficientes, pero como país hemos mejorado. No creo que, si vemos solo la fotografía del 2017, posiblemente no estemos en el lugar donde queremos llegar, si nos comparamos con algunos países europeos. Pero hemos mejorado mucho, hemos sido más eficientes cada vez en el Sistema Nacional de Salud. La esperanza de vida de los mexicanos en los últimos 50 años aumentó cerca de 40 años. Después de la revolución, a los casi 80 años que tenemos de esperanza de vida, eso hemos participado todos, no solo el sector salud, el sector educativo, el desarrollo general de la sociedad. Y en términos de eficiencia de los servicios, también no es lo mismo el Seguro Social de hace 10 años o la oportunidad de la consulta a lo que tenemos en el 2017. Efectivamente, hemos tenido que buscar ser más eficientes. No es lo mismo administrar la abundancia que administrar los recursos escasos, y hemos tenido que buscar
maneras de dar un mayor acceso a la población a las consultas. Por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, efectivamente, un paciente que requería una consulta y llamaba para hacer su cita o iba a hacer su cita regular, a veces tardaba en las clínicas de medicina familiar 30 días. Actualmente, en nuestro promedio, si alguien requiere una cita no urgente, son 5 días. ¿Tú me lo puedes asegurar? Yo se lo puedo asegurar. Podremos llamar a alguna unidad de medicina familiar, solicitar una cita regular. Se puede hacer por internet, se puede hacer por teléfono o se puede hacer por una aplicación de IMSS digital en un teléfono celular. Y si tenemos una urgencia, eso sí tenemos que ir al hospital en el momento, una enfermedad que pone en peligro la vida, si hay dolor, si hay fiebre, hay que ir al hospital y en ese momento. Los tiempos de espera, depende del hospital, van cerca de 30 a 60 minutos para la atención, pero ahora tenemos un sistema de triage, que se llama. Si es muy urgente y es una enfermedad que pone en peligro la vida, hay un problema cardíaco, pasa de inmediato a la unidad que lo tiene que atender. Si hay algo donde yo he esperado 3 días porque tengo un pequeño problema de dolor en un pie y demás que no es algo urgente, entonces esos pacientes los separamos y ellos deben esperar más. Pero tenemos que hacer esto de la eficiencia para aprovechar mejor nuestros recursos. Y por otro lado, si después de que son vistos nuestros pacientes a las unidades de medicina familiar, requieren la opinión de un médico especialista de segundo nivel. Ahí, antes que tardábamos y hacíamos dar vueltas a los pacientes para que buscaran la autorización y ir al hospital y que les dijeran cuándo los iban a ver, ahora tenemos un sistema electrónico que en menos de 30 minutos le damos la fecha en la que va a ser visto. No tiene que dar más vueltas en la unidad de medicina familiar ni regresar para ver cuándo tenían la consulta. Los sistemas de información no lo han permitido. Eso sí, algunas especialidades sí tenemos algún problema. Una especial de urología, si no es algo urgente, tiene que esperar cerca de 50 días para ser visto, pero la mayoría son vistos por el especialista en el segundo nivel antes de 30 días, que es la meta que tenemos establecida. Hay algunas otras especialidades que efectivamente nos hacen falta algunos especialistas a todo el sector salud y tenemos que esperar un poco más. Antes de hacer esta primera pausa, señores, me llama sorprendido con esa buena actitud que están teniendo para el Sistema Nacional de Salud. Ahorita los invito a que pasemos también a abordar el sistema privado, que ese es otro asunto. Vamos a ir abundando en esto, pero yo creo que de entrada que nos des esta buena noticia de que ya realmente la atención a los pacientes es inmediata, casi ya no tienes que pensar en ir a acampar ahí a las afueras del Instituto Mexicano del Seguro Social o del ISSSTE o a una de las clínicas de la Secretaría de Salud. Esto es muy bueno. Hacemos una pausa, regresamos en un momento y mire usted, vamos a escuchar al titular, al encargado en este país del sistema de salud, a ver qué nos dice al respecto. Regresamos en un momento. Y como yo les decía hace un instante, el secretario de Salud, José Narro Robles, de veras es un hombre comprometido. El reto es enorme. Pero mire, vamos a escucharlo directamente a él, que nos habla de este Sistema Nacional de Salud. En 33 años vamos a tener en el país algo así como 21.5% de mexicanos de 60 años o más. Esto es 32.4 millones. Y si hablamos de los mayores de 70, 17.2. Más de la mitad de esa población de 60 y más tendrá 70 años. Contrasten este dato con este otro, 5.6 que teníamos millones de 70 y más que teníamos el año pasado. Se va a multiplicar por 3 esa población. Buena suerte a los jóvenes, buena suerte a todas las damas que estarán presentes en aquel momento.
Buena suerte a los jóvenes, nos dice el doctor Narro. Pero yo les preguntaba hace un instante, ¿qué sucede cuando escuchamos, no diario, pero sí muy frecuentemente en la semana, que no atendieron a una señora en Angangueo, allá en Michoacán, en la clínica, o que no fue atendida otra señora y el niño nació en la calle, allá en Champotón o donde ustedes quieran? ¿Qué pasa con esto, señores? Claro que sí. José Eduardo, muy interesante también tu pregunta porque me permites en lo institucional comentar lo siguiente. Por supuesto, ¿qué sucede? Que es muy lamentable y que son oportunidades de mejora. Una vida que se puede perder a veces. Es muy lamentable, no debe de suceder. Como decía mi colega el doctor Lázaro, tenemos que optimizar al máximo los recursos que tenemos y eso no debe de suceder, este tema que acabas de comentar. Sin embargo, también me gustaría decirte a ti y a tu amplio auditorio que también deberíamos de estar muy orgullosos de lo que sucede con el resto de atenciones médicas. Mira, en México, en todo el país, más o menos suceden 2.1 millones de eventos obstétricos por año. 2.1 millones de mujeres resuelven su parto cada año. Por lo tanto, tendríamos que estar viendo también que todos los demás no se complican y son atendidos en tiempo y forma. Un gran salubrista como los que han dirigido la Secretaría de Salud, el sector salud en México, el doctor Julio Frenk, tiene una frase que se encaja muy bien en esto y dice: en salud somos víctimas de nuestros propios éxitos. La salud pública de México ha tenido grandes éxitos. Uno de ellos lo decía el doctor Borja Burto muy claro: la esperanza de vida. La esperanza de vida en México está ya muy cercana a los 80 años. Pero eso nos ha traído muchos problemas como las enfermedades crónicas no transmisibles, que en la época posrevolucionaria inmediata la gente no llegaba a vivir más de 40 o 50 años y por lo tanto las enfermedades crónicas no transmisibles no figuraban en nuestro panorama. Pero avanzamos en esto, pero no tenemos aparentemente la infraestructura que nos está sosteniendo. Es necesario que nos adaptemos a atenderlas, un sistema de atención médica que atienda las enfermedades crónicas. Porque si nuestro sistema de salud o de atención médica fue creado para atender enfermedades transmisibles, que se resolvían con una sola consulta, en su mayoría. Ibas, te daban el medicamento, el antibiótico y ya no tenías que regresar. Ahora lo que atendemos más de la mitad de nuestras consultas son para enfermedades crónicas. Y son individuos, son mexicanos que los tenemos que atender de manera continua. Ya no es una sola consulta, son consultas para el resto de su vida por el mismo padecimiento. Hipertensión, diabetes, otro tipo de enfermedades crónicas. Y que saturan, sí, los servicios. Si antes un derechohabiente del IMSS necesitaba en promedio 2 consultas por año, ahora hay una demanda de un porcentaje de la población que va entre el 20 y el 30% que necesita ir mensualmente. Entonces, el número de consultas se incrementan. Pero además, si antes el tratamiento para una enfermedad era con medicamentos, ahora tiene que ser con modificación de estilo de vida. Tiene que haber una participación y corresponsabilidad de los mexicanos para atenderse. Tiene que haber una satisfacción o atención de la enfermedad no solo en el consultorio. Tiene que haber otros ámbitos, tiene que haber una corresponsabilidad tanto del sector educativo como los empresarios, como los sindicatos y nosotros en nuestros hogares. Entonces, la atención a la salud va más allá del consultorio y tiene que haber una coparticipación. Entonces, tenemos que modificar nuestro modelo de atención para atender mejor a estos pacientes crónicos. Y para eso tenemos una infraestructura que estamos modificando como sector, porque los pacientes ya se quedan de manera permanente en las clínicas. La enfermedad número 1 que se reporta aquí, que nos afecta a nosotros los mexicanos, son enfermedades relativas al corazón. Sí. Y bueno, tú, Lázaro, claro, como especialista en este sentido, déjame hacerte una pregunta de manera concreta. Como
como Estado mexicano estamos preparados para hacerle frente a esto? Porque el crecimiento de las enfermedades del corazón en los últimos años ha sido alarmante. Bueno, tanto como estar preparados, pues significaría que fuéramos brujos o adivinos, ¿no? De saber el cerro de padecimientos relacionados a las enfermedades ya no solo cardiovasculares, ahora ya tiene un concepto de cerebrovasculares. Entonces se está ampliando más, la enfermedad como tal está dañando otros órganos, no únicamente el aparato cardiovascular. Tenemos desde el punto de vista del Sistema Nacional de la Salud diversas instituciones. Esta coparticipación de muchas instituciones han ayudado a que se hayan gestado muchos procesos, muchos protocolos, muchos programas, el código infarto, todo lo que se está haciendo, por ejemplo, relacionado a la atención de urgencias médicas, a la atención de toda la infraestructura. Ese es el punto el que hay que mejorar. Yo creo que hay que mejorar la infraestructura como tal. Preparados como tal no estamos modificando muchos conceptos, muchos procesos de optimización de los recursos con los que contamos. Y sí, en la medida de lo posible, yo creo que sí se puede sacar adelante de manera satisfactoria la optimización de los recursos, la demanda mayor que tenemos de atención primaria y de alta especialidad de enfermedades o padecimientos cardiocerebrovasculares. El sistema, la Secretaría de Salud aquí de manera concreta, cabeza de sector, está trabajando, cómo luchar con el crecimiento de enfermedades del corazón, de la diabetes mellitus, del cáncer, de las enfermedades cerebrovasculares, ¿cómo enfrentar este reto que año con año, pues aparentemente, a pesar de los esfuerzos, sigue en crecimiento? Claro que sí, José Eduardo, muy interesante tu pregunta. Primero con liderazgo y rectoría. Ya veíamos esta conferencia magistral del señor secretario, del doctor Narro, que es una persona con una carrera muy, muy amplia en la salud pública. El doctor Narro es un especialista en salud pública y bueno, lo ha venido demostrando. Entonces, la rectoría y el liderazgo que el doctor ha mostrado que en el sector, con el maestro Miquel Arriola y todas las cabezas en el sector salud, nos permiten, primero que nada, tener información, José Eduardo. No puedes atacar un problema que no conoces. En ese sentido, recordarás que hace muy pocos meses la Secretaría de Salud, el doctor Narro, declararon como una emergencia sanitaria la diabetes en este país, lo cual rompió un paradigma en el mundo. Normalmente declaramos emergencias sanitarias por enfermedades transmisibles. Lo hicimos, por ejemplo, por el ébola, hace ya un año o más, que la OMS decretó una emergencia sanitaria, luego por el Zika, que también se decretó una emergencia sanitaria. Influenza en el 2009. Y sin embargo, el doctor Narro y todo el equipo de salud pública decretaron una emergencia sanitaria por diabetes. Es decir, reconocemos el problema, tenemos una información muy reciente, la ENSANUD, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016, que se le llamó de medio camino, que nos dice que el 9.4% de los mexicanos tienen diabetes mellitus. Una buena parte de ellos incluso no lo sabían. 9.4%. Pero hay datos muy interesantes, José Eduardo, permíteme decirte. Si bien estos padecimientos crónicos han crecido mucho durante los últimos 30 años, hay que analizar por qué. No es un asunto de generación espontánea. Hay una teoría también de otro gran salubrista mexicano que dice que lo que tenemos es una epidemia de estilos de vida, Lázaro, Víctor, sí, que ustedes lo conocen, y que tiene que ver sedentarismo, malos hábitos, no nos movemos, mala alimentación y adicciones. Adicciones a cualquier cosa, no solo a drogas ilícitas. Una epidemia de estilos de vida, que esto se llama determinantes sociales de la salud, que tenemos que combatir desde diferentes frentes. Por supuesto, muy importante lo que dijo el doctor Lázaro sobre la atención médica del paciente, es muy importante. Todos nosotros, cuando necesitemos un especialista, quisiéramos un especialista tan competente como el doctor Lázaro, pero atrás de eso hay muchas cosas que hacer, que estamos haciendo a través de una estrategia nacional y que tiene que ver con cambio en los estilos de vida. Esa es una lucha que debemos de dar todos, por supuesto encabezados por el sector salud. Correcto, se está dando esta lucha, pero ¿por qué no paralelamente se da una lucha en ese mismo sentido para crear la infraestructura que responda a esto?
Tiene razón. Yo creo que es mucha la población con factores de riesgo, es decir, son muchos los que están en riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión o cáncer. Y por otro lado, tenemos que llegar a tiempo para atender a los que ya están enfermos. La detección tiene que ser oportuna. Y tenemos hacemos todos estos programas para detección de diabetes. Es importante que todos los mayores de 40 años se chequen su nivel de glucosa una vez por año, que se tomen la atención una vez por año, que las mujeres se hagan su detección de cáncer, el Papa de Nicolau. Nicolau, el de mama también, los hombres el de próstata, La próstata. Que no... Esto estamos llegando muy tarde a atención del cáncer de próstata. Entonces tenemos que llegar a tiempo, tenemos que detectarlo a tiempo y por otro lado tenemos que ser más eficientes en el control de aquellos que ya están enfermos. Y en eso estamos trabajando. Tenemos que mejorar el control de los pacientes diabéticos, por ejemplo. Como país todavía no llegamos a controlar la mitad de los pacientes diabéticos para evitar que ellos desarrollen complicaciones. Las complicaciones de un diabético: se puede quedar ciego, puede tener una amputación de una pierna, puede tener un infarto y puede tener otras complicaciones en general. Pero si a alguien le diagnostican la diabetes, eso no necesariamente tiene que ser. Con el servicio médico, con su corresponsabilidad de bajar de peso, de hacer ejercicio, de tener un estilo de vida más saludable, puede evitar esas complicaciones o, si no evitarlas, retrasarlas 10 o 15 años. Si a mí me diagnostican como diabético a los 60 y tengo una complicación a los 80, ya es una ganancia. Pero si no nos atendemos, si no actuamos todos en conjunto, a los 55 ya puedo tener esa complicación. Nosotros en el IMSS tenemos cerca de 3,000 trabajadores que dejan de trabajar por complicaciones de la diabetes. Ya no pueden seguir trabajando. Que afecta directamente ya a la planta productiva de este país. Adelante, Lázaro, por favor. En cuanto a infraestructura, yo creo que tenemos que ayudar a definir muy bien, por ejemplo, desde el punto de vista nacional, qué es infraestructura de salud. La infraestructura de salud no es únicamente la instalación médica, no es únicamente el especialista, no es únicamente la enfermera, no es únicamente el camillero. ¿Qué debemos entender? La infraestructura debe ser educación de todos, educación, información de los pacientes, y eso va a ayudar a tener una mejor infraestructura económica, social, educativa, política, administrativa, para optimizar lo que tenemos y a partir de eso mejorar bien. Porque no podemos pensar que únicamente vamos a mejorar la infraestructura de la atención médica partiendo de tener instalaciones las más adecuadas posibles. No, yo creo que es todo. Me quedo con esto que tú dices: no nada más son los hospitales, no nada más las enfermeras, no nada más los camilleros, sino que es también una responsabilidad de crear una educación en este sentido. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Lo segundo que me gusta mucho es el sistema de A ver, señores. Yo primero les quiero preguntar aquí. Ok, ya hablamos de la necesidad de trabajar de manera conjunta para hacer una mejor infraestructura. Y nosotros podríamos ir participando en esta infraestructura con una mejor educación, con una mejor salud preventiva, que fuéramos al médico de manera recurrente, no nada más porque necesitamos ir al médico, sino que ya vamos al médico porque ya no nos queda otra, ya el dolor ya es insoportable o el padecimiento, y entonces llego con el médico. Ahí ya les complicamos al sector salud la problemática. ¿O no? José Eduardo, yo no diría nos complicaron, más bien está sacando a la luz algo que históricamente hacemos y que se llama salud pública, que se llama medicina preventiva. Incluso la medicina preventiva empieza mucho antes de ir al médico. La medicina preventiva empieza mucho antes del consultorio. No voy a hacer historia, voy a llegar a lo concreto que estamos hablando hoy, el presente de este país, el problema de enfermedades crónicas no transmisibles que tenemos encima. Una forma de hacer medicina preventiva, de hacer salud pública, son políticas fiscales. Hay una política fiscal de impuesto a las bebidas altamente calóricas en este país, que hay todo un pleito. Sí, para los refrescos, vamos concretamente a poner el impuesto. Hay quien dice que no sirve para nada, sin embargo, ahí están los estudios del Instituto Nacional de Salud Pública, que dice que ha disminuido en un porcentaje, si no espectacular, sí significativo, el consumo de refrescos. Porque la cantidad
de bebidas altamente calóricas que se consumen en este país son increíbles. De manera tal, la salud pública, la medicina preventiva se hacen desde muchas trincheras. Por eso hablábamos de determinantes sociales de la salud. Así es que sí, es un reto, no es un reto nuevo en el sentido de que la salud en México, el sistema de salud en México tiene muchos, pero muchos años haciendo salud pública y ha tenido muchos éxitos como los que te he dicho. Y hoy este reto de las enfermedades crónicas no transmisibles, pues lo estamos asumiendo desde varias trincheras y una de ellas, por supuesto, es la anticipación preventiva. Eso no quiere decir que ya ganamos la batalla, no quiere decir que lo estamos haciendo todo. Hay muchos retos por delante, hay que seguir, pero tampoco quiere decir que estamos con los brazos cruzados y que no sabemos ante qué problema estamos. Si sabemos, estamos trabajando en ello. Y lo más importante, necesitamos sumar. Yo celebro mucho esta emisión de A Fondo que conduces, porque bueno, este es el tipo de periodismo y de difusión que necesitamos. Con esta calidad, con este nivel, como lo haces tú, para que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo y cómo necesitamos unirnos para hacerlo juntos. Gracias. A ver, yo les pregunto algo concreto, que la gente hoy en día vive en su casa, en su región. En mi población, allá en el norte de la República, en el sur, en el centro, donde ustedes quieran, no hay un hospital cercano. Hay una clínica del Seguro Social, pero yo no tengo ni seguro, ni ISSSTE, no tengo ni seguro popular, no tengo nada. Y después resulta que si voy no me van a recibir. ¿Sí nos van a recibir, les pregunto? Yo creo que tenemos que trabajar, y ha sido la intención de la última administración y las últimas administraciones, de tener un sistema universal de salud donde todo el mundo tenga el acceso a los servicios médicos de una manera fácil y oportuna. Creo que todavía necesitamos trabajar más para eso. Ya estamos... ¿Superar mitos? ¿Perdón? ¿Superar mitos? En este sentido de Yo creo que sí hay que superar mitos. Llego y no me van a recibir si toco la puerta. Ahora depende muchos depende de la derechohabiencia. De derechohabiencia al ISSSTE, al IMSS, a Pemex, al Seguro Popular. Y creo que tenemos la oportunidad todavía de superar eso. Pero eso es a largo plazo. Hay por ahí una historia que me contaron, doctor. Tú trabajas en un hospital privado. Sí. María José, si no... Bueno, en algunos de los que trabajo está el Hospital María José. María José, y me platicaban algo, que de repente llegó un paciente y tú le hiciste un análisis, viste, lo atendiste, y resulta que el señor pues no tiene los recursos. ¿Cómo? Y no tengo seguro, y no tengo ISSSTE, y no tengo seguro popular. ¿Tú qué haces en ese sentido? Okay. ¿Qué hiciste? No hay dinero para mi atención. Hay muchas formas de atender a estos pacientes. O sea, no es cerrar las puertas, ¿no? No es cerrar las puertas ni desde el punto de vista privado, ni también dejar de pensar en las instancias que hay. Hay muchas coordinaciones con hospitales generales, hay muchas coordinaciones con instituciones. Yo no sería la primera vez que mandaría a un paciente que veo en la práctica privada y que no puede pagar, por ejemplo, un cateterismo, y mandarlo al Instituto de Cardiología, donde le hacen un estudio socioeconómico real y aterrizan tanto la necesidad de atención médica del paciente como sus atenciones a la parte social y económica, ¿no? Entonces, hay formas de ayudarlo, sí, claro, se tiene que hacer eso, se tiene que referir hoy por hoy a muchas instancias que hay de este tipo de atención. A ver, me gusta mucho lo que dices. Sin embargo, ¿cómo superamos esto cuando el Seguro Social tiene presupuestado más o menos 2,100 pesos por paciente o por derechohabiente al año? No, son como el doble. Bueno, 4,200, 4,500 pesos. Ok, para los derechohabientes, ¿cuánto te vale hacerte un cateterismo en un hospital privado? No, pues un cateterismo de insumos, por ejemplo, en un hospital privado te puede salir como de 200 a 250 mil pesos con todo, pero la práctica institucional pues es menor, es menos costo, ¿no? Hoy con los sistemas de políticas de adquisición
de recursos en todas las instituciones, en todos los institutos, incluso en el IMSS con nosotros, en todos los lugares, disminuyen esos costos. Pero sí, sin lugar a dudas, una práctica privada, un cateterismo en la vida privada no lo puede pagar. ¿Dónde cruza esto? ¿Dónde se cruza esta línea? Bueno, entre lo público y privado y la falta de recursos. Bueno, intercambiamos, estamos ya con convenios de intercambio de servicios entre las instituciones. Tenemos la atención de urgencias en todas las instituciones. Si algo pone en peligro la vida, puede atenderse en ese momento, se estabiliza y se manda al lugar que le corresponda. Igual si hay una mujer embarazada con un embarazo de alto riesgo, se le atiende y después se le cobra o se deriva a donde corresponda. Creo que estamos avanzando en ese intercambio de servicios. Sin embargo, sí depende de la atención, porque somos aseguradoras. El IMSS, a final de cuentas, claro. El IMSS es una aseguradora que tiene que dar cuentas a quien le paga esos servicios, que son los trabajadores en el sector formal, los patrones y el Estado. Es una institución tripartita y tenemos que responder por esos insumos que nos dan para atención de sus derechohabientes. Sin duda la salud siempre ha sido cara, la atención a la salud. Existe un concepto claro, definido, yo creo que conocido por todo médico e institución de salud, cual sea que sea su naturaleza, que es la urgencia calificada. Y es la que se tiene que atender. Y una urgencia calificada implica responsabilidad, corresponsabilidad institucional y médica de atención en ese momento. A diferencia de la urgencia sentida, se tiene que hacer. La urgencia calificada es urgencia calificada, se atiende, se resuelve, se estabiliza, se compensa, se atiende lo que tiene que atender y después se deriva. Los gastos generados de esa urgencia calificada dependerá de muchas cosas, ¿no? Si el paciente tiene o no la economía, porque yo tenga economía suficiente y me haya desatendido de mi enfermedad y eso haya condicionado una urgencia calificada, quiere decir que me van a atender en algún lugar sin cobrarme un peso. Entonces ya el quién paga, eso se ve después. Eso se ve de acuerdo a muchos puntos que se tienen que tomar en consideración en su caso. A veces hay pagos o responsabilidades incluso interinstitucionales. Un paciente puede generar algún gasto a una secretaría o incluso al paciente antes de ser trasladado a algún otro lugar. Nos ha pasado en muchos lugares a personas o a instituciones que tenemos o que no tenemos todos los sistemas de cobertura o todos los niveles de atención médica en todo el país, ¿no? Sí lo vivimos. Permítanme adelantarme a una conclusión antes de que finalice el programa. Entonces, la pregunta que te hice hace rato, la vuelvo a hacer ahora y ampliándola un poco. ¿No se ha logrado hacer un adecuado o una adecuada campaña de comunicación de todos estos beneficios que tenemos en el país y toda la labor que nos corresponde a nosotros, los derechohabientes en algún momento o los pacientes potenciales en otro, para poder avanzar conjuntamente en esto? ¿Estamos todavía tan separados? Yo creo que no, y va más allá de campañas, José Eduardo. Tú que eres un experto en los temas comunicacionales, sabrás aquel famoso dicho de no noticias, buenas noticias, ¿no? Entonces, de repente las buenas noticias, con la que yo empecé aquí diciendo el tema del sarampión, de la polio, por ejemplo, nunca salen en primera plana. Esas no salen en primera plana. Este es, digamos, es un problema de las sociedades, no nada más de la nuestra, de las sociedades. En el tema de la universalización de los servicios, pues se ha avanzado mucho, pero es un sistema muy complejo. Tiene que ver, ya decía Víctor Hugo, ya lo decía también Lázaro, pues con financiamientos. El ejemplo que tú ponías del paciente, ese paciente se puede atender en cualquier lado. Claro que hay situaciones donde no se atienden por una serie de situaciones, pero hay muchos lugares donde ese paciente hipotético que tú pusiste sobre la mesa se puede atender. Tenemos hospitales generales, tenemos institutos nacionales, los estados tienen hospitales generales donde se atienden sin distingo de la derechohabiencia. El tema del seguro popular en realidad es un tema no restrictivo, es un tema de afiliación al seguro popular para financiamiento de ciertas acciones. Pero puede haber, y los hay, muchos mexicanos que no están afiliados ni al Seguro Popular ni a nada y que tienen el derecho de ser atendidos en hospitales de la Secretaría de Salud, en clínicas de la Secretaría de Salud.
En resumen, sí nos hace falta más difusión, nos hacen falta alianzas, decía yo, por ejemplo, con medios de comunicación, pero también con organizaciones de la sociedad civil, que nos ayuden a difundir las bondades, los beneficios y que nos ayuden a detectar los problemas y a superarlos. Otro mito rápido antes de irnos al corte, se los pongo en la mesa, es, si yo voy a un hospital privado, en general, no quiero mencionarlos a todos, sino que es otro de los mitos, híjole, van a hacer todo para internarme, porque es un negocio. Ahí se los dejo en la mesa, señores. ¿Sí o no? Sí, yo creo que ahí es un tema muy importante de práctica médica y de ética profesional, de ética médica como tal. Yo, sin lugar a dudas, creo que ese tema es muy comprometedor para muchos médicos. Sin embargo, yo creo que la ética médica debe de estar por delante de algún interés económico. Y yo creo que eso tiene que partir desde el hecho de ver un paciente en el consultorio. Y la primera pregunta que uno tiene que hacer ante una necesidad de un estudio, desde un estudio diagnóstico, desde una atención mayor, es preguntarle al paciente si cuentan con derechohabiencia a alguna institución. Porque yo creo que desde ahí se debe de ver la calidad de atención médica y de la ética profesional de uno. Tiene uno que plantearle al paciente desde el inicio si él es derechohabiente. No tenemos que esperar a que el paciente nos diga, oiga, yo soy derechohabiente, ¿qué hago? ¿No? Tenemos que preguntárselo nosotros desde antes, desde el abordaje, porque sin lugar a duda es parte de lo que nosotros siempre tenemos que poner en puerta. Y pues esto de hospitalizar a pacientes de manera innecesaria, pues yo creo que de entrada no quedaría mucho lugar en este podio. Yo creo que estamos personas que éticamente somos propias, nos conducimos de manera adecuada. Y no es por ustedes, señores, sino que es una realidad que se presenta y es otro de los mitos que muchos escuchan en la calle con los pacientes de a pie. Vamos a un corte, regresamos en un momento. Uno hoy, otro mañana y otro pasado. Ya tienes 3 días de internación. ¿Cómo que le vas a poner un paciente aquí? Espérate, hay que programar. Bueno, adelante, dime por favor, Víctor. Sí, me gustaría comentar que hay oportunidades de prevención y de atención a la salud durante todo nuestro ciclo de vida. Hace rato hablábamos de, después de los 40 años hay que hacerse medición de la glucosa, de la presión arterial, detección de cáncer y demás. Pero la oportunidad de prevención está desde antes del embarazo. Las mujeres deben tomar una cantidad de ácido fólico. Cuando una pareja quiere embarazarse, hay oportunidades de prevenir para que el niño nazca mejor. Se debe hacer un control del embarazo para tener un crecimiento adecuado del bebé, un nacimiento adecuado. Después hay que seguirlo, hay que promover la lactancia materna. La lactancia al pecho materno protege contra la obesidad, protege contra la diabetes, protege contra otras enfermedades, le permite un apego a la madre y al hijo mayor, puede evitar enfermedades después de la conducta, enfermedades mentales, y después hay oportunidades de prevenir la vacunación, cómo comen los niños desde la guardería. Nosotros hemos buscado que los menús no tengan estas cantidades que tenían de azúcares en el pasado. La cantidad de grasa que se acumula en esos primeros años determina mucho de cómo vas a hacer en la época adulta. Después, cómo hacer ejercicio en las escuelas, cómo cuidarte, cómo en los adolescentes las prácticas de relaciones sexuales seguras, evitar el embarazo adolescente, después evitar las adicciones, de tal manera que hay una oportunidad desde antes del embarazo hasta cuando ya tienes la enfermedad o eres una persona mayor. Hay que envejecer de una manera saludable también. Los adultos mayores tienen unas oportunidades de tener una calidad de vida buena. No ser un adulto mayor necesariamente vas a tener una mala calidad de vida. Puedes tener enfermedades, sí, pero las puedes tener controladas y puedes tener una vida plena. Entonces sí podemos, con el sistema de salud y con el sector educativo y con la población en general, prevenir enfermedades, pero tenemos que actuar en todos los momentos de la vida, no solo cuando ya tenemos el cáncer a los 60 o 70 años, antes de
de la concepción, debemos planearlo y nos debemos preparar como país para ser atendidos adecuadamente. Qué buena conclusión. Lázaro, ¿cómo podemos concluir esto? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo podemos trabajar como sociedad para tener un mejor sistema de salud pública y privada? Y con el reto de la infraestructura que... Bueno, yo quisiera tomar 4 puntos principales. Uno es la información. Tenemos que estar informados todos y toda la población, toda la sociedad. Tenemos que estar educados, tienen que coparticipar en esta tarea grande de la educación. No solo es las personas, sino también las instituciones. Como personas tenemos que procurar la educación en el sistema de salud, pero también las instituciones, las secretarías, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Seguridad, todos tenemos que participar en una lucha de educación, de información. ¿Para qué? Para que podamos nosotros optimizar los recursos que tenemos ahora, mejorar la calidad de atención desde todos los puntos de vista. Y claro que eso va a ayudar a no solo desearle a los jóvenes suerte, ¿no? Para el futuro. Quizás a lo mejor podemos ayudar desde esos puntos, desde esos cimientos, a mejorar la infraestructura que podamos tener como sociedad, no nada más en el sistema de salud, sino en todos los niveles. Si nosotros mejoramos la infraestructura desde todos estos puntos de vista de la atención médica de calidad, vamos a mejorar sin lugar a duda otros sistemas, no únicamente el sistema de salud. Cuitlago, ¿este es un reto superable? Sin duda, José Eduardo, lo ha sido a lo largo de la historia. De ninguna manera quiero ser ni triunfalista ni mucho menos. No hemos llegado a donde queremos y en salud difícilmente llegaremos algún día porque siempre se presenta un reto diferente. Sin embargo, José Eduardo, yo creo que has conducido magníficamente este panel porque hemos estado llegando a conclusiones muy interesantes. Yo quisiera poner en primer lugar este tema que incluso Lázaro, que es un especialista de alta especialidad en términos clínicos, ha puesto sobre la mesa que la salud está mucho más allá del consultorio del hospital. Empieza mucho antes. Ya lo decía Víctor Hugo, esto que comentó Víctor Hugo se llama, nosotros en salud pública le llamamos línea de vida. Hay que prevenir en toda la línea de vida. Y hay que estar conscientes que la prevención y que las acciones preventivas pasan por algo que se llaman determinantes sociales en salud. Hemos descubierto, hemos aprendido, que a veces cuestiones de salud, como en algún momento, Víctor, tú recordarás esto, la salud, la muerte materna, que ha sido un problema que hemos ido avanzando mucho, que todavía hay pendientes, pero que hemos ido avanzando. En algunos lugares de nuestro país sucedía simplemente porque no había una carretera. ¿Cómo sacar a una mujer? O sea, había quien tenía la gran idea de decir en ese pueblo pongan un hospital. No, pongamos un camino decente con que puedan bajarse las mujeres que tengan urgencias. Entonces, los determinantes sociales de la salud son muy importantes, porque la salud es tan importante que nos toca a todos. Las acciones de prevención y promoción de la salud. El sector salud ha estado trabajando incluso en cosas muy anticipatorias, como es la formación de recursos humanos. Nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros licenciados en nutrición, etcétera, que desde que se forman tengan estos conceptos preventivos. Por eso yo lo que digo, José Eduardo, es la salud es tan importante que es un asunto de todos, no solo de los profesionales que nos dedicamos a ello. Es un asunto tuyo, incluso, por supuesto, un asunto de tu auditorio. Es un asunto común en el que tenemos que ir avanzando. Señores, pues muchas gracias por habernos permitido entrar a su casa y nos quedamos con esta frase que nos está dando Cuitlago. La salud es una cuestión de todos. Participemos en mejorarla. Gracias y hasta la próxima. Muy bien. Este programa viene después del noticiero que acaba a las 10, entonces antes de que acabe el noticiero, hacemos